Primero, buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar de los metales como pesos pesados en la lucha contra el cáncer, la terapia fotodinámica. Primero, el cáncer. A menudo se la conoce como la enfermedad del siglo. Es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Entre las enfermedades es la segunda principal, siendo la primera las enfermedades cardiovasculares. En 2020 ocasionó 10 millones de muertes y se estima que va a haber más de 20 millones de casos para 2025. Hay más de 267 tipos de cánceres distintos, siendo los más comunes el de pulmón, el de mama, el colorectal y el de próstata, aunque cuál es más común varía según el género y la edad. En mujeres los más comunes serían el de mama, el de pulmón y bronquio, el de colon y recto, el de útero y el de tiroides. En los hombres el de próstata, pulmón y bronquio, colon y recto y vejiga. Y en el caso de los niños los más comunes son los cánceres de sangre y los relacionados con cánceres de cerebro y nodos linfáticos. ¿Pero qué es el cáncer realmente? Un cuerpo humano adulto está compuesto aproximadamente de 10 a la 15 células y sufre una media de unas 10 a la 12 divisiones en las células madre al día. Por lo que esto quiere decir que el control sobre la multiplicación celular es muy preciso, por lo que esta no es la fuente principal de los cánceres. Sí que es verdad que a veces hay errores en la replicación que da lugar a un cáncer, pero es un porcentaje mínimo. La principal fuente serían las mutaciones aleatorias. Bueno, las mutaciones aleatorias serían el principal origen de los cánceres. La mayoría de las cuales no son heredadas, sino que ocurren de manera espontánea debido a daños que sufre el ADN, es decir, nuestro material genético, digamos. Las fuentes principales serían el tabaco, con un 30%, la dieta desequilibrada, con un 40%. Aquí principalmente se incluye un consumo escaso de frutas y verduras, ya que tienen un carácter protector frente al cáncer, y luego un 7% para virus, bacterias y radiaciones electromagnéticas. La lucha contra el cáncer ha evolucionado mucho a través de la historia. Desde los primeros tiempos, ya en el 3000 a.C., que se empezó con los tratamientos quirúrgicos, hasta los inhibidores de puntos de control y otras técnicas que son muy avanzadas, pasando entre medias por técnicas como la radioterapia, la quimioterapia y la terapia dirigida. Bien, decir primero que el cáncer es anterior al ser humano, ya existían los dinosaurios. Se han encontrado en fósiles de dinosaurios, se han encontrado en fósiles de dinosaurios restos de cáncer. Ya se conoce, en los humanos se conoce al menos desde el 3000 a.C., ya que se menciona en tratados del Antiguo Egipto de esa época. Pero no se reconoció como una enfermedad como tal hasta el 400 a.C. Originalmente se creía que era algo de tipo esotérico relacionado con fuerzas místicas y poderes malignos. Pero hasta finales del siglo XIX las técnicas para tratar el cáncer eran muy rudimentarias. Para tumores de tipo superficial, los tratamientos eran la dieta sana, la cauterización y la cirugía radical, mientras que para tumores profundos solo había cuidados paliativos. Pero ya a finales del siglo XIX se comienza a desarrollar la radioterapia para tratar el cáncer. Aquí un personaje clave fue el que tenéis aquí, Claudius Rigaud, que fue el primero que descubrió que se podía fraccionar la radiación. Es decir, que en vez de darle a una persona toda la radiación necesaria para tratar el cáncer de una sola vez, podíamos dársela en diferentes ocasiones, para así ocasionar que los efectos secundarios, el daño que le hacemos a la persona por este tipo de radiación, también a las células sanas, fuera menor, siendo así más eficaz el tratamiento. Después comenzó la quimioterapia, que se basa en la administración de sustancias químicas para combatir el cáncer. Nace en el año 1940. Fue gracias al descubrimiento casual durante la Segunda Guerra Mundial del primer agente alquilante del ADN, que es la mostaza nitrogenada. Luego algunos agentes alquilantes muy famosos serían estos: cisplatino, carboplatino y oxaliplatino, que son derivados del platino de primera generación, segunda y tercera, que son de los más usados dentro de la quimioterapia. Aparte de los agentes alquilantes, hay otros tipos de fármacos como antimitóticos, antimetabolitos y antibióticos citotóxicos, entre otras. Ya en 1980 surge lo que conocemos como terapia dirigida, que se basa en usar pequeñas moléculas o anticuerpos monoclonales para bloquear o inhibir selectivamente las dianas moleculares, es decir, aquellos genes y proteínas que intervienen en el crecimiento y supervivencia de las células cancerosas.
La clave de este tipo, o la principal ventaja de este tipo de técnicas es que tiene menos efectos secundarios, ya que la quimioterapia, aunque es efectiva, no es selectiva, ataca tanto a células normales como a células cancerígenas, por lo que el daño sobre el organismo también es importante. Aquí, en cambio, al ser dirigida solo hacia las células cancerígenas, genera muchos menos efectos secundarios, lo cual ayuda a que la supervivencia de los pacientes sea mayor y que tengan menos efectos secundarios. Aquí, dentro de las terapias dirigidas, destacan los anticuerpos monoclonales, los inhibidores selectivos de la quinasa, los inhibidores de la proteasoma, y luego también, aunque un poco distinta, estaría también la radioterapia molecular. Luego ya pasamos a los inhibidores de puntos de control, que estas son ya unas técnicas más modernas. Surgían en 2010, son moléculas que actúan sobre las vías que regulan la actividad del sistema inmunitario. Es decir, bloquean los puntos de control inmunitario, que serían, como así decirlo, los frenos del sistema inmunitario, ya que estos con frecuencia están manipulados por los tumores para anular la respuesta inmunitaria y protegerse. Así, los inhibidores lo que hacen es desencadenar, por un lado, nuevas respuestas inmunitarias contra el cáncer, así como mejorar las que ya existen. Los principales serían el anti-CTLA4 y el anti-PD1. Esta parte es más complicada de entender, igual sería mejor explicarla, profundizar un poco más para entenderla mejor. Los linfocitos T es un tipo de célula del sistema inmunitario, no es un tipo de glóbulo blanco. Estos tienen que reconocer qué células son del propio organismo y qué células son externas y son malignas, porque si no también atacarían las células de nuestro propio organismo. ¿Y cómo hacen esto? Pues en su superficie tienen algunas proteínas que son receptores, los cuales reconocen los antígenos que están en la superficie de otras células, digamos como una llave y una cerradura. Pero ¿cuál es el problema? Que las células cancerígenas a menudo desarrollan en su superficie antígenos adecuados que encajan con el receptor que tienen las células T. Por lo tanto, hacen que se unen a estos, engañándoles y haciéndoles creer que son células del propio organismo y así no las atacan. Lo que hacen los inhibidores es unirse a los receptores de las células T y a los antígenos que hay en la superficie de las células tumorales para que así no se puedan unir mutuamente y entonces el sistema inmunitario ya las reconoce como células malignas y las ataca. Y luego ya en nuevas perspectivas, que son las técnicas más modernas, tenemos entre otras la terapia de células CAR-T, las vacunas anticáncer o la edición genómica usando la tecnología CRISPR, que esta es todavía muy moderna, todavía bastante sin desarrollar. A mí me parece muy interesante principalmente la terapia de células CAR-T. Es una terapia individualizada que se basa en que extraen sangre del paciente, aíslan las células T que comentabas hace un momento, les hacen una edición genética para ponerles los receptores adecuados para detectar el tipo de células cancerígenas que hay en el organismo, los hacen que se reproduzcan en número y se los vuelven a inyectar a la persona. Con lo tanto, tenemos un tratamiento muy específico para atacar las células cancerígenas que tiene esa persona. Este tipo de tratamientos suelen ser bastante eficaces. Mucha gente que estaba desahuciada se ha podido curar con este tipo de tratamientos. El problema es que todavía son muy caros. Valen cientos de miles, incluso depende del tipo de tratamiento hasta 1 millón, ya que son individualizados totalmente. Pero bueno, cada vez se va abaratando, se van desarrollando nuevos procedimientos y se van haciendo cada vez más baratos. Luego ahora quería tratar después los metales en medicina. Quería comentar un poco esto, ya que a menudo están infravalorados por la sociedad. La opinión social es muy contraria a esto. Se cree que todos los metales son tóxicos y además contaminantes. Y la gente cuando empieza a oír hablar de que le van a meter un metal al cuerpo ya empieza a asustarse. Pero la realidad es que hoy en día conocemos que hay 24 elementos que son esenciales para el funcionamiento del organismo, algunos de los cuales son metales, como sodio, magnesio, calcio, manganeso, hierro, cobalto, el níquel, el cobre, entre otros. Y además también hay elementos no esenciales y elementos radiactivos, algunos de los cuales tienen aplicaciones medicinales y algunos son además metales. Por ejemplo, vamos a entrar a ver algunas de las opciones que permiten en medicina los metales. Por ejemplo, los radiofármacos de diagnóstico, que se usan para verificar el estado de órganos y tejidos previamente a realizar un tratamiento o incluso durante el tratamiento.
En este caso, las imágenes que se obtienen vienen creadas a partir de la radiación que emiten estos fármacos. Tienen aplicabilidad en múltiples problemas, como los cardiológicos y de hígado, las infecciones de riñón, cáncer y desórdenes neurológicos. Hay de dos tipos, la SPECT, la tomografía computerizada de emisión monofotónica, y la PET, tomografía de emisión de positrones. Si hablamos de la SPECT, o hablando ya más de la SPECT, diríamos, sirve para el imaging de tumores, la tiroides e infecciones. Cuando digo imaging es para visualización, es que suele usar más este término, que sirve para la visualización de tumores, la tiroides e infecciones. En este caso, el radiofármaco que usemos tiene que ser un emisor de rayos gamma, como galio 67, indio 111, tecnecio 99 y talio 201. El que más se usa es el tecnecio, que aquí estos son algunos de los fármacos de tecnecio más usados, el Ceretec, el Miobio o el TC-MAG. Luego, si hablamos de la PET, suele usarse para el imaging de tumores, para buscar metástasis y enfermedades del cerebro. Esta técnica tiene la ventaja de que permite visualizar procesos metabólicos y además la composición química local. En este caso, el radiofármaco tiene que ser un emisor de positrones, partículas beta más. Ejemplos de este sería el cobalto 55, cobre 64, galio 66 y otros. Y luego, aunque esto ya no es de visualización, no es de imaging, los radiofármacos también permiten tienen otro tipo de aplicaciones, que son ya las aplicaciones terapéuticas. En este caso, la radiación ionizante que se usa para generar el daño celular suele ser de partículas beta menos, que son, por ejemplo, los electrones. Para este tipo de técnicas aparte del fármaco, requieres un transportador para que se acumule selectivamente en el objetivo, ya que genera daño en las células, y generaría si no en las células sanas también. Algunos emisores de beta menos son el yodo 131, que por ejemplo se usa para la tiroides, el fósforo 32, el estroncio 89 y también el samario 153 y el renio 186, que se suelen coordinar, o sea, unir a estos fármacos orgánicos para usarlos en las metástasis óseas, para aliviar el dolor de los pacientes. Luego, y por último, dentro del imaging y la diagnosis, quería hablar del imaging de radiación magnética, el IRM o MRI en inglés. En este caso lo que se hace es es una técnica no invasiva que usa campos magnéticos para obtener información sobre la distribución espacial de los protones dentro del cuerpo, lo que nos permite distinguir entre tejidos sanos y tejidos enfermos. Se usa para múltiples enfermedades como el cáncer, trastornos musculoesqueléticos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades del corazón y vasculares. En este caso, lo que hacen particularmente los agentes de contraste dentro de esta técnica es mejorar la visibilidad que de por sí tiene la técnica. Aquí se usa principalmente compuestos de gadolinio 3, como los que tenéis aquí, el Magnevis, Dotare, Omniscan y otros. Prácticamente todo lo que usa es gadolinio para esta técnica. Luego ya, si entramos a ver otro tipo de aplicaciones de los metales, por ejemplo, tenemos los antiartríticos de oro, que se usan para tratar la artritis reumatoide. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo de acción, pero sí que se sabe que actúan sobre el sistema inmune para bajar la inflamación. Aquí destacan estos tres compuestos que tenéis aquí debajo, miocrisina, solganol y alocrisina, que son solubles en agua, y principalmente destaca la uranofin, que es el único que se puede administrar de manera oral, aparte que tiene propiedades anticancerígenas y también para el tratamiento de la psoriasis. Luego ya entraríamos en los agentes antimicrobianos y antivirales. Aquí destacan principalmente los antimicrobianos de bismuto, que tienen múltiples aplicaciones, como trastornos gastrointestinales, sífilis y otras infecciones microbianas como colitis, gastritis y diarrea. Aunque hoy en día para lo que se usan principalmente es para combatir la bacteria Helicobacter pylori, debido a su actividad antiulcerosa. Por ejemplo, este compuesto de bismuto con el citrato lo que hace es formar una capa sobre las úlceras que genera el Helicobacter pylori, para así cubriéndolas y protegiéndolas, y así evitando que te pueda generar algún cáncer estomacal o así. Luego, otros agentes antibacterianos antimicrobianos sería, por ejemplo, la sulfadiazina de plata, que se usa para tratar quemaduras severas, ya que se suelen infectar. Este compuesto es de aplicación tópica, se da como una crema. Y se supone que el mecanismo está basado en que impide la biosíntesis de la pared celular de las bacterias o microbios. Aquí tenéis cómo sería la sulfadiazina si fuera solo el ligando orgánico, pero la parte que incluye el metal ya tendría más este tipo de estructura, que es como un polímero con múltiples sulfadiazinas.
Otros también interesantes son los agentes antimaláricos. La malaria es una enfermedad parasitaria que es transmitida por la picadura de un mosquito que está infectado por este parásito. Aquí tradicionalmente se ha usado mucho la cloroquina, que esto es un compuesto orgánico, no tiene metales, que lo que hace es impedir la digestión del parásito, así ocasionando su muerte. El problema es que muchas especies de estos parásitos son resistentes a la cloroquina o han adquirido resistencia. Por lo tal, se han desarrollado para poder combatir a otros fármacos, como el MMAZ que veis aquí, donde el M del centro podría ser un átomo de aluminio, de galio o de hierro, y la ferroquina, que es un derivado que lo que hace es usar de base la estructura de la cloroquina, a la que le han añadido el ferroceno, que es esta estructura con el átomo de hierro y estos dos ciclopentadienilos, estos anillos de zinco, que es mucho más eficaz que la estructura solo orgánica. Y luego ya tendríamos que hablar de los antivirales. Aquí los que mayor interés tienen son los que inhiben la replicación del VIH, ya que es un problema de salud muy importante a nivel mundial. Aquí los que se usan son el dicianaurato, el AMD 3100, que aunque aquí veis la estructura orgánica, la estructura que se activa en el organismo es la que está coordinada a un átomo de zinc, de níquel o de cobre, pero no es necesario que se lo añadamos a este compuesto previamente introducido en la persona, ya que puede tomar estos átomos que hay en el organismo, puede coordinarse a ellos dentro del organismo. Y luego también está porfirina de vanadio, también se usa. Y luego dentro de los agentes anticancerígenos, aquí hay una gran variedad de metales que se han usado para el tratamiento del cáncer, como el platino, titanio, rutenio, galio, plomo, arsénico, oro, iridio, rodio, cobre, cobalto, hierro y níquel. Aunque el principal, que yo creo que habréis oído todos alguna vez, es el platino. Aquí hay múltiples compuestos, como los que hemos visto antes, cisplatino, carboplatino, oxaliplatino, que están aprobados a nivel mundial para el tratamiento de distintos tipos de cánceres. En el platino, este está en ensayos en fase 3, todavía no está aprobado. Perdón, este sí que está aprobado, pero solo en Japón. Y el picoplatino, este estaría en fase 3 de ensayos clínicos. Y luego tendríamos estos otros dos, también son importantes, el lovaplatino, que es una mezcla de estas dos estructuras, y el heptaplatino. Estos solo están aprobados en Asia, en Corea del Sur, en China y Japón, me parece. Luego hay otros más modernos, pero estos serían los que más trascendencia tienen. Y luego ya ahora que sabemos un poco de los tratamientos contra el cáncer y de la importancia que pueden tener los metales en la medicina, quería hablaros un poco de la terapia fotodinámica, que es en lo que trabajamos nosotros en investigación. Bien, desde hace ya 3000 años que se conoce el efecto terapéutico de la luz. Las civilizaciones antiguas, como los egipcios, chinos e indios, la usaban en combinación con agentes químicos para tratar enfermedades de la piel, como puede ser la psoriasis, vitiligo o cánceres cutáneos. Y ya en la segunda mitad del siglo XIX tomó importancia la helioterapia, que es un tipo de tratamiento en el que se expone al paciente a la luz solar para tratar afecciones de la piel. Pero ya lo que es la PDT, que es la terapia fotodinámica en inglés, Photodynamic Therapy, no surge hasta principios de 1900. Y surgió gracias al descubrimiento de Oscar Raff, que era un estudiante de medicina que trabajaba en el grupo de investigación de Bonta Painter, que aquí lo tenéis, de que, descubrió accidentalmente, por pura casualidad, que la acredina mataba a los paramecios, pero después de exponerla a la luz. Entonces, gracias a este descubrimiento y a trabajos posteriores de Bonta Painter, Hershey y Holbauer, que estos eran colaboradores de este hombre, Hausmann, Meyer-Betz y otros, se fueron sentando las bases, como por ejemplo, que no vale solo con el compuesto químico y la luz para generar el daño, para generar el efecto citotóxico, llamaríamos, sino que además necesitas el oxígeno. De todas formas, el avance de la terapia fotodinámica fue muy lento y no tomó relevancia hasta 1970, cuando por fin se realizó el primer estudio controlado, el primer estudio clínico controlado en humanos para el tratamiento del cáncer. Se usó con este fotosensibilizador, que es el nombre que le damos a los fármacos usados en terapia fotodinámica, que sería el Photofrin, que fue aprobado en 1993, siendo el primer fármaco aprobado para su uso en terapia fotodinámica. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la terapia fotodinámica? Pues así, de una manera sencilla, sería el siguiente. Lo que hacemos es inocular a la persona el fármaco o fotosensibilizador, que en principio es inocuo, cuando no está irradiado, y después, cuando ya se lo habríamos administrado al paciente, lo que hacemos es irradiar con una luz de una longitud de onda adecuada para activar el fotosensibilizador, el cual, que está en un estado fundamental o de mínima energía, pasa a un estado excitado o de mayor energía, pero menos estable. Por lo que entonces el fotosensibilizador
tiende a volver al estado fundamental, porque es más estable, ¿no? Y entonces, durante este proceso de retorno, es capaz de interaccionar con el oxígeno y generar especies de oxígeno muy oxidantes, como radicales superóxido o el oxígeno singlete, que estas son las que generarían la oxidación de proteínas y el ADN, causando la necrosis o apoptosis de las células cancerígenas. Aquí lo que veis de ROS, Reactive Oxygen Species, es eso, en castellano especies reactivas de oxígeno, son las especies que comentábamos, el superóxido o el oxígeno singlete, principalmente. ¿Pero qué ventajas ofrece la terapia fotodinámica frente a otras terapias? Pues lo primero, que es localizada, por lo tanto no tenemos daños sistémicos, ya que solo la estaríamos activando en la zona que irradiemos, no en el resto del organismo. Tampoco daña tejidos conectivos, se puede repetir el tratamiento múltiples veces si es necesario, porque no es muy dañino para el organismo. Luego, inhibe mecanismos de resistencia, esto es muy importante, ya que por ejemplo los fármacos de platino o otro tipo de fármacos más bien, al tratar un cáncer con fármacos de platino o otro tipo de fármacos, suelen ir adquiriendo resistencia a estos, por lo que cada vez necesitas mayores dosis o incluso se vuelven ineficaces. Por tanto, esto, lo de que inhiba el mecanismo de resistencia es una característica muy importante. Y luego tendríamos, además, que activa la respuesta inmune, lo que permitiría combinar este tipo de técnicas con inmunoterapias. Luego, ¿qué características tiene que tener el fotosensibilizador, o sea, el fármaco para terapia fotodinámica? Pues que sea soluble en agua, para que eso pueda administrar de manera sencilla a la persona, que absorba en la luz roja, es decir, 600 a 800 nanómetros, esto luego lo veremos porque es, que tenga elevados tiempos de vida media, está excitado, esto es lo que va a permitir que interaccione más efectivamente con el oxígeno para generar esas especies de interés, la que genera especies estas, que tenga una alta capacidad para generar las especies reactivas de oxígeno que hablábamos, que tenga tanto estabilidad en la oscuridad como fotoestabilidad, ya que si el compuesto que le metemos, el fármaco que le inoculamos a la persona no es estable, pues se iría descomponiendo, entonces ya no funcionaría. Necesitamos que aguante tanto en la oscuridad como después de irradiar, necesitamos que no descomponga. Que no tenga toxicidad en la oscuridad, ya que si fuera tóxico al no irradiar, que es la manera en que usamos para activar este tipo de terapias, no sería más que una quimioterapia vulgar. Al final no sería selectiva. Luego, que se acumule selectivamente a las células cancerígenas, ya que cuanto más selectiva sea la acumulación, menos daño generaremos en las células que estén alrededor del tumor, ya que aunque es verdad que es localizada, también hay células sanas alrededor de donde se está tratando, así que algo de daño también se puede generar si no. Y que se elimine de forma rápida el organismo. En cuanto a luz, que os comentaba hace un momento, es esto. Las longitudes de onda más bajas son más energéticas pero menos penetrantes. Por ejemplo, aquí los rayos ultravioleta apenas ni cruzan la epidermis. Por lo tanto, necesitamos que el compuesto pueda activarse con longitudes de onda muy largas, ya que son más penetrantes, y esto nos permitiría tratar cánceres que estén más profundos, no solo cánceres superficiales o cánceres cutáneos. Después del fotosensibilizador que hemos visto, que fue el primero que se aprobó, se creó una segunda generación, que tiene como características una mayor pureza, que absorben luz a mayores longitudes de onda, como comentábamos ahora, que se eliminan más rápido del cuerpo y que además son más selectivos. Están basados principalmente en este tipo de estructuras, como la porfirina o la clorina, que es un derivado también de la porfirina. Aquí sí que quería enseñaros uno porque me parece muy interesante, que es el Levulan. Bueno, realmente el fármaco, el fotosensibilizador, sería esto, la protoporfirina 9. Esta realmente no se la inoculamos a la persona, ya existe de por sí en el organismo, ya que es el precursor que después de unirse, más bien la protoporfirina 9, al unirse a un átomo de hierro, se convierte en el grupo hemo de la sangre, que además es el que da el color rojo a la sangre. Por lo tanto, esta ya existe, no hace falta inocularse a la persona, sino que existe de manera natural. Lo que le añadiríamos es esto, el Levulan, que es un precursor de esta protoporfirina. Y aquí igual alguno se pregunta, dice, claro, si toda la protoporfirina 9, si al coordinarse al hierro se transforma en el grupo hemo, y esta no os he dicho, pero no es un buen fármaco para terapia fotodinámica, porque no interacciona muy eficientemente con el oxígeno. Entonces, ¿cómo es que funciona este tipo de tratamiento? Pues bien, no toda la protoporfirina 9 pasa a transformarse en el grupo hemo. Cuando hay una elevada concentración de esta, mucha no se transforma. Y lo que es posible mediante la inoculación de Levulan al paciente, inoculándole cierta cantidad. Con eso nos garantizaríamos tener protoporfirina 9 en el organismo para hacer el tratamiento. Y luego ya, después de esto,
se ha desarrollado o se está desarrollando una tercera generación. Esta es muy amplia y hay muchos tipos de compuestos que sirven. Se basan un poco en seguir mejorando los aspectos antes citados. Y aquí yo destacaría el TLD 1433, que es un compuesto del metal rutenio. Os pongo primero porque porque tiene propiedades muy interesantes, pero aparte porque se parece un poco al tipo de química que hacemos nosotros en esta investigación. Este todavía no está aprobado, pero se encuentra en fase 2 de ensayos clínicos para tratar el cáncer de vejiga y tiene propiedades muy interesantes, como que es soluble en agua, absorbe a longitudes de onda elevadas, por lo que se puede tratar cánceres que tengan cierta profundidad y además genera muchas especies reactivas de oxígeno. Pues bueno, con esto ya estaría. Gracias por su atención. No sé si tenéis alguna pregunta que le queráis hacer. Sí, bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué crees que existe tanto rechazo por la sociedad hacia los metales? Yo creo que es un tema tradicional, como al final está el tema de los metales pesados y también muchas enfermedades que a lo largo de la historia han sido asociadas a metales. Por ejemplo, muchos de los grandes maestros de la pintura hoy en día sabemos que debido a los pigmentos que usaban, basados a menudo en basados a veces en algunos metales, han sufrido enfermedades importantes. Algunos se quedó ciego. Van Gogh se supone que se quedó loco debido a estas pinturas. O también otros han desarrollado diabetes. Entonces yo creo que es un poco un tema tradicional, que como los metales a veces han tenido efectos adversos y hay también enfermedades asociadas a estos, yo creo que a la gente les tiene un poco de miedo, ya que no entra igual a profundizar en el tema. Pero la verdad es que ofrece muchas posibilidades en muchos campos de la medicina, incluso muchos fármacos muchos fármacos orgánicos que no tienen metales, que se han mostrado ineficaces o que tienen una eficacia reducida. A menudo, cuando descoordinas un átomo metálico, aumenta mucho su eficacia para el tratamiento de esas enfermedades. Así que a menudo das nueva vida, variando un poco la estructura con un átomo metálico, das nueva vida a fármacos orgánicos ya existentes, gracias a los metales. En el grupo de investigación vosotros trabajáis con médicos también, supongo, claro. Con biólogos más bien. ¿Con médicos no? No, porque, bueno, alguna vez hemos trabajado algo, pero actualmente no. Es que primero, para que pase un compuesto ya, un fármaco de estos a ensayos clínicos, tiene que unas propiedades excepcionales, no pasa cualquier cosa. Hay que invertir mucho dinero de farmacéuticas, así que a veces son reticentes, y lleva mucho tiempo, igual una década. Si el compuesto es bueno y va avanzando en los ensayos clínicos, puede tardar una década fácilmente en estar en el mercado. Por lo tanto, es que tener algo con unas características muy buenas y aparte una farmacéutica, alguien con dinero que esté dispuesto a apostar fuerte por ese fármaco. O sea, no es fácil que lleguen al tratamiento de personas. Bueno, también decir de este aspecto que muchos fármacos que usamos hoy en día, como los de platino, como el cisplatino, hoy en día con los controles actuales no estarían permitidos. Porque lo que pasa es que como ya están muy difundidos y han resultados bastante buenos, se usan. Pero hoy en día no se permitirían porque son bastante tóxicos. Una duda, sí. Seguramente lo hayas explicado al principio, pero como sí, no pasa nada. Es básicamente, ¿qué hace que los metales hagan los compuestos orgánicos más efectivos con metales? Es buena pregunta. Es que depende un poco... Es que depende del mecanismo de acción, porque al final, para cada una de estas cosas que he expuesto de metales en medicina, el mecanismo de acción no es exactamente el mismo, depende mucho de la enfermedad. O sea, no es una cosa así sencilla, es que depende de cada una. El mecanismo de acción es muy variado. Pero lo que sí que podría decirte es que los metales lo que dan es mucha riqueza estructural, ya que al final la química orgánica está construida sobre el carbono, que tiene 4 valencias, y en cambio los metales tienen muchos estados de oxidación disponible, entonces dan una mayor variedad estructural. Pero lo otro ya depende mucho del caso particular. Es que muchas de estas enfermedades ni siquiera se conoce bien el mecanismo de acción de estos compuestos. Se supone o se aproxima, pero no es siempre conocido, así que es un poco complicado decirte eso. Ya, vale, bueno. Pues bueno. Entiendo. Pero nada, disculpa que no te pueda ser más claro. Me daba la duda porque, claro, Sí, sobre todo es más la riqueza que permiten a menudo estructural. Lo otro depende ya de eso, depende de casos. En todos estos tratamientos has hecho hincapié
en que es necesario distinguir entre las células cancerígenas y las sanas, o así más o menos lo he entendido yo. ¿Cómo es posible hacer que un compuesto químico que no tiene, vamos, es química, no Sí. tiene personalidad, digamos, Sí. cómo puede distinguir entre una célula sana y una cancerosa? Sí, esto sería añadiéndole algún motivo que pueda dirigirle hacia alguna diana. Es decir, añadiendo, por ejemplo, una proteína una proteína, por ejemplo, o algún tipo de receptor que tenga especial afinidad por algún otro antígeno o receptor que esté en la superficie de las células cancerígenas. Es decir, añadirle algo a su estructura que la dirija hacia ahí. Que sea algo, sí, es decir, buscar añadirle algo a tu compuesto, alguna característica relacionado con alguna característica que esté presente en las células cancerígenas, pero no en las sanas, o que al menos esté presente de una manera muy marcada. No sé si me he explicado. Sí, se explica. Entonces, a cada paciente habría que hacerle un estudio. No, por ejemplo, si te refieres a, por ejemplo, una quimioterapia o una terapia fotodinámica, no, porque buscarías características generales de las células cancerígenas, pues que tengan cierto receptor en la superficie, o no sé, o que en su ciclo metabólico absorban más hierro que una célula normal. Buscas detalles de ese estilo que son más genéricos, o que los comparten o todos los tipos de cánceres, o al menos dentro de un tipo que es compartido por ese tipo de cáncer. Pero sí, a veces no es del todo sencillo eso, depende de casos. Sí, al final una parte importante es eso, el hacer que estos compuestos vayan de manera selectiva al cáncer. Aunque también he de decir que de por sí las células cancerígenas, como absorben más sangre que las normales, también acumularían más estos compuestos, que al final están en el torrente sanguíneo. Entrarían al torrente, entonces acumulan también mayor cantidad que una célula normal. De por sí hay ya una ligera selectividad, pero bueno, pues luego sí hay que trabajar sobre ello, es importante. Eso, al final es darle algo que dirija tu fármaco hacia las células cancerígenas, es lo que se busca. Hay múltiples estrategias para eso, y se van desarrollando nuevas también. Nada. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, venga, yo te hago una pregunta. Sí, dime. De todo lo que has estado contando, todos los tratamientos que has estado hablando, que parece que es como de la antigüedad hasta lo más... Sí, más o menos, sí. Si yo ahora tengo cáncer y me voy al hospital, ¿dónde me voy a quedar? ¿En la quimioterapia, más o menos? ¿Es lo que me van a ofrecer? La quimioterapia y la radioterapia son las dos más probables que te ofrezcan, porque son las que tienen un uso más expandido. Al final, para un cáncer así normal, sí, o si el cáncer se puede extraer, una cirugía. La primera opción, si te pueden retirar el tumor porque está localizado, la primera opción es la cirugía, que es la más sencilla. Bien. Te lo elimina, te hace menos daño sistémico, aunque sí que hay que abrirte, pero te hace menos daño sistémico, y si te lo consiguen quitar todo, en principio sería más difícil que se reproduzca. Si no te lo pueden extraer mediante una cirugía, lo más común, quimioterapia y radioterapia. Muchas veces te dan ambas a la vez. Las demás es que todavía algunas no se usan tanto y otras son más específicas, cuando igual ya han fallado estos procedimientos, más otras opciones. O sea, la principal eso, cirugía, quimioterapia y radioterapia, o sea, las más clásicas, pero bueno, han mejorado mucho con respecto a cómo eran los primeros tiempos también. No sé cómo funcionan, la verdad. Realmente sé que atacan mucho al organismo, pero no sé hasta qué punto sí, porque atacan solo en cáncer o... Sí, porque lo comentábamos antes, la quimioterapia o la radioterapia, sobre todo, no es selectiva. Al final ataca tanto a células, hace daño tanto a células normales como cancerígenas. Es cierto que hace más daño a las cancerígenas porque absorben más este tipo de compuestos, pero también te hace un daño importante al organismo. O sea que sí, no es una técnica con muchos inconvenientes. ¿Por qué mata al cáncer y no te mata a ti? Es lo que no sé yo de... Bueno, porque porque los médicos calculan qué concentración se te puede ir dando, y así, si te dirán demasiado también te pueden matar perfectamente. Se busca un equilibrio entre hacer suficiente daño al cáncer y el daño que recibe el propio organismo. Hay un equilibrio entre lo que se busca. Por eso muchas veces estos tratamientos, como la quimioterapia o la radioterapia, nunca se te suele dar el tratamiento de una sola vez, porque sería demasiada dosis. Se suele hacer de varias veces. Por eso se fracciona el tratamiento, para que el daño sistémico al organismo no sea demasiado elevado y pueda sobrevivir. Al final, si también nos cargamos al paciente, aparte del cáncer, de poco nos sirve, ¿no? Claro. Gracias. Nada. Yo tengo una pregunta relacionada con la primera pregunta. Sí. A ver, has comentado antes que en función del país o del continente se aplica un fármaco u otro. Aquí cuando vas al hospital y te dan la quimioterapia,
compuesto TERA? Aquí, pues, supongo que sea el cisplatino, que es el que tiene más uso. Si no, oxaliplatino o carboplatino, que son los tres que tienen más uso así a nivel mundial. Yo diría que salvo en Asia, que sí que se da en Japón bastante en el aplatino, creo que era, los demás sí que... Yo te diría que uno de esos tres. Probablemente... Bueno, no sabría decirte cuál ahora mismo. Dependerá igual... No sé ahora mismo cuál es el que más se usa. Pero yo diría que uno de esos tres, porque son los que tienen los que están aprobados a nivel mundial. Luego, así a modo de anécdota, a mí me ha llamado bastante la atención lo de la terapia esta, que podría llegar a costar hasta 1 millón de euros. Ah, sí, sí, realmente, sí, porque al final son muy caras. Al final hay que editar genéticamente los glóbulos, los linfocitos T de las personas, o sea que al final es bastante cara. Pero se está mejorando mucho. Antiguamente valían 1 millón, bueno, depende, no todas son iguales, hay distintos tipos y no valen todas lo mismo. Pero algunas que, por ejemplo, el año pasado, creo que fue en el Vall d'Hebron, o en algún hospital español, desarrollaron una nueva técnica de este estilo que abarataba mucho, creo que era una técnica que antes valía de estas de Carte, una que valía, no sé si 700.000 euros o 500.000 el tratamiento, lo habían conseguido hacer una técnica nueva que solo costaba entre 200 o 300.000. Y funcionaba en pacientes, gente que estaba desahuciada, participó en ensayos clínicos para eso como voluntarios y se curaron, o sea que era efectiva también y más barata. O sea que yo creo que con los años se conseguirá abaratar bastante este tipo de técnicas. Por ejemplo, yo creo que se está apostando bastante fuerte por la inmunoterapia. Creo que fue en 2013 o 2014 cuando se juntó la Sociedad Oncológica de Estados Unidos, que tiene, creo que es un congreso, no sé si es un congreso anual o bianual, que se juntan para discutir un poco ponencias y sobre el cáncer, cada uno trata de lo que está investigando. En 2013-2014 creo que solo era un 25% de los ponentes hablaban sobre las inmunoterapias, pero ya hacía 4 o 5 años después, creo que sobre 2018 más o menos, ya un 75% de la gente, de los ponentes del congreso estaban hablando ya de inmunoterapia, así que hay un claro avance en esa dirección. De todas las decisiones que tampoco es perfecta, hay gente que no se ha conseguido curar incluso con inmunoterapias, o sea, tampoco tiene una efectividad del 100%. Pero sí que es cierto que gente que no sabía, que estaba desahuciada, que no habían podido curar con cualquier otro tipo de terapia convencional, se ha curado gracias a esta. Y además, al ser el sistema inmune el que ataca a las propias células cancerígenas, no hay efectos secundarios. No estás metiéndole un fármaco externo al cuerpo. Entonces no tiene efectos secundarios, lo cual ya es muy importante y beneficioso. No obstante, esperemos que abarate el coste, porque si no te mueres de cáncer, te mueres de hambre después, ¿no? Sí, va mejorando, te digo. Yo confío que mejore bastante, o sea, han bajado bastante los precios y siguen avanzando. Se investiga, así que cada vez se desarrollarán técnicas similares que sean más baratas. Y luego también se está trabajando otras cosas, vacunas anticáncer o la edición genética también, para eliminar algunos genes que suelen dar lugar a mutaciones que al final, las cuales dan luego lugar al cáncer. Que eso, o sea, se está investigando mucho. Así que ya veremos en unos años. Oye, las vacunas anticáncer son vacunas en contra de, yo qué sé, algunos viruses que producen cáncer o son anticáncer. Es que no entiendo muy bien anticáncer. Hay dos tipos. Las más básicas son lo que dices tú. Son vacunas que lo que atacan es lo que hacen es vacunarte contra un virus cuya infección luego suele dar lugar al cáncer. Estos, sí, por ejemplo, algunos virus que dan, por ejemplo, lugar a cáncer de cuello uterino, por ejemplo, eso ya se vacuna. Yo creo que en España a las chicas ya se les vacuna. Desde hace ya igual, no sé cuánto, más de 20 y pico años, yo creo. Yo creo que ya hace unos 20 años sí que se vacuna eso. Pero luego también hay otras que son más novedosas, que todavía están en desarrollo, no está muy avanzado, eso hay muy poco, que son vacunas que sí, en teoría atacarían de verdad el cáncer. Pero bueno, eso todavía está... Eso es después de la década está entre la década de 2010 empezaría, o sea que está todavía muy verde. Pero bueno, sí que había alguna por ahí que está bastante avanzada, no sé. Ya veremos. ¿Sí? Desde el punto de vista desde la universidad y desde el campo de la investigación, ¿cómo nos ven dentro de 10, 15 años? ¿El porcentaje de mortalidad de cánceres porcentualmente con respecto al resto de muertes prematuras será el porcentual que has comentado al principio o esa evolución? Buena pregunta. Por un lado es que los casos de cáncer se estima que van a aumentar. Entonces el volumen total de afectados del cáncer será mayor, el de muertos también, en principio, por la misma línea. Pero porcentualmente yo creo que habrá más gente que lo supere.
avanzará. Sí, sí, no, está avanzando claramente. Entonces yo creo que con el tiempo, aunque pueda haber por un lado más muertos debido al aumento de casos, por otro lado yo creo que más también aumentará el porcentaje de gente que se recupera de un cáncer. O sea, no será una enfermedad tan tabú como es hoy. Hombre, en 10-15 años no sé, igual eso hay que ver con vistas más al futuro. Pero bueno, yo creo que avanzaremos bastante. Si las inmunoterapias avanzan bien y otras técnicas que están trabajando, sí que debería mejorar bastante el pronóstico. ¿Cómo investigáis aquí en la Universidad de Burgos? ¿Qué tipo de equipo necesitáis? ¿Cuántos Bien. sois? Vale, ¿Cuál es la vida del científico burgalés? Bien, nosotros principalmente, nosotros no somos un grupo de biólogos, somos un grupo de químicos, así que nosotros lo que hacemos es sintetizar, preparar los fármacos estos que llamamos los fotosensibilizadores. Nosotros preparamos esos compuestos, luego los caracterizamos, es decir, estudiamos que de verdad tenemos la estructura esperada y a ver qué propiedades tiene para si es de interés, y luego ya se lo mandamos a biólogos con los que colaboramos para que ya lo estudien en células, que ya no es lo mismo que estudiarlo todavía en el cuerpo humano, pero bueno, es una primera aproximación para ver si funciona bien o si ya hace daño a las células siquiera en la oscuridad o no se activa bien con la luz, bueno, para que estudien ya un poco un acercamiento al mundo biológico. Pero nosotros personalmente como grupo no hemos llegado así, bueno, algún compuesto muy en el pasado igual a fase 1, pero o sea, no hemos llegado así nosotros a nada, a un gran avance, digamos. Es muy difícil, ¿eh? O sea, hay mucha gente a nivel mundial trabajando y la mayoría no consiguen nada. De los compuestos tipo los que hacemos nosotros, el único que está en fases avanzadas es este. Y mira, y hay muchísima gente, muchos grupos de investigación muy potentes a nivel mundial trabajando en esto, o sea que es complicado. La mayoría de fármacos al final se suelen desechar por una cosa a otra, porque incluso en ensayos clínicos, aunque el fármaco funcione bien a priori, pues igual da mucha toxicidad, yo que sé, al riñón, al riñón, al hígado, te da problemas, hay algunos que igual te puede dar sin un ataque al corazón, nunca se sabe, hay que estudiarlo porque no, a ver, no os preocupéis porque primero esto no se prueba directamente en humanos, después de las células el paso siguiente es probarlo en animales, en ratas de laboratorio, o sea, ya después de que se ha visto que es seguro con ratas de laboratorio es cuando ya se pasa a humanos, a voluntarios además, no eso. Luego ya una vez que se ha superado eso, ya la última fase es con pacientes en general. Pues, o sea, no os preocupéis que no os van a poner ningún fármaco experimental, al menos sin vuestro consentimiento. Bueno, entonces mejor revisamos lo que firmamos en el hospital. Claro, tampoco que nos engañen. Pues eso, que al final nosotros hacemos una química sencilla, bueno, no sé si sencilla, pero bueno, hacemos un trabajo base, digamos. Es difícil hacer en estos campos una gran evolución, porque al final en los campos de medicina hay muchos controles, tiene que ser al final seguro para la persona. A nada que dé algún pequeño problema se suele desechar el compuesto, o sea, el fármaco, digamos. Entonces es complicado, es un campo muy complicado para lograr así grandes avances. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, yo te voy a hacer una. Sí, dime. ¿Has dicho que está subiendo el número de casos de cáncer? Sí. ¿Porque sube el número de personas o porque cada vez hay más cánceres, más factores que produzcan cáncer o los mismos factores pero más difundidos? Por ejemplo, como ponía al principio de la presentación, por ejemplo, el tabaco es uno de los principales causantes del cáncer. Pero cada vez fuma menos gente, ¿no? Bueno, relativamente, no te creas. Luego la dieta desequilibrada, hay todos los problemas de obesidad o sí que hay cada día más, esos por ejemplo también juegan en contra. La gente que tiene obesidad también es más proclive a desarrollar un cáncer. Luego también cada vez hay más radiaciones electromagnéticas. Y luego también, por ejemplo, el alcohol también suele ser un factor, aunque es menos importante, o no está tan estudiado, diría yo, es también un factor, al final, el consumo de alcohol. Las radiaciones electromagnéticas... Está demostrado que son cancerígenas, yo qué sé. Así que... de radio o... Sí que suele haber bastantes casos en la... Aquí, al lado de los genitales, causan cáncer. Sí que pueden causar, depende cómo de energéticas sean, sí que pueden llegar a causar variaciones en ADN, o sea, mutaciones que luego al final, algunas pueden llegar a darte un cáncer. A ver, ya veis que tampoco es, junto con virus, bacterias y otras, solo un 7%, no es al menos de lo que está demostrado, no es de las principales. Luego, claro, a veces hay cosas que yo creo que los estudios no te dicen, porque a veces no interesa meterse contra ciertos temas, hay mucho dinero detrás y a veces no se estudian a veces el efecto de algunas cosas.
pero yo diría que principalmente el tabaco y la dieta. Cada vez que también, eso, lo que decía antes de la gente que come muy pocas frutas y verduras, que solo come, yo que sé, productos que estén muy procesados, esa gente es más fácil que también tenga un cáncer. O sea que sí, yo diría que es más por... No es tanto por el aumento de la población, sino yo creo que es porque se expanden más, los malos hábitos se expanden más entre la población. Que comer mejor. Sí, ya ves que es la principal esto. Estar así, al final un tipo de vida sana al final te ahorra muchos problemas de salud, sobre todo de cáncer. También puede ser quizás, o sea, yo tengo entendido que hasta hace no mucho en muchísimas cosas se usaban productos que luego se descubrieron que provocaban según qué tipos de cáncer, porque mismo yo el otro día iba a comprar una cosa muy tonta la verdad y miré y ponía como una especie de, joder, se me acaba de olvidar el nombre, pero una especie de un mensaje de aviso de que este producto podía tener cancerígenos o cosas así, en plan que es era una ley de la zona, que es Florida o algo de eso. Sí. Y bueno, que pues eso también antes la gasolina con el plomo y un montón de cosas así, que provocaban cáncer, quiere decir que igual también... algunos pesticidas, otras cosas había en el pasado que han provocado cáncer. Sí, claramente hay algunos productos en particular que han podido generar así enfermedades, no solo cáncer, otras enfermedades también, y según se ha ido, claro, que cuando se ha ido descubriendo que ocasionaban esos daños perniciosos a la población, pues las han ido retirando, sustituyendo por otras que no fueran nocivas. Sí, a veces podría haber cosas que todavía no esté estudiado del todo, no esté descubierto del todo su efecto y que en un futuro próximo las prohíban o las cambien. Suele pasar. Que tenga 40 o sea, si esto fue en el 2000, por ejemplo, gente que tiene 40 o 50 años puede tener cáncer derivado de eso, igual que se ha descubierto ahora, sí, por ejemplo. Sí, pero generalmente cuando ese tipo de cosas suele ser salvo que tenga un efecto cancerígeno muy importante, generalmente necesitas que sea una acumulación a lo largo del tiempo, es decir, pues si es un pesticida, estar en la zona, trabajando en esa zona un tiempo o consumir muchos productos que tengan eso. No suele ser, por lo general no es algo de que, yo qué sé, si con un pesticida has rociado un árbol de fruta y justo te comes una fruta no vas a desarrollar cáncer así. Vale. O sea, generalmente no suele ser algo tan... Yo es que pensaba que era algo más sustancial, el tema del contacto con no, por la mayoría, en general, no. Hombre, yo qué sé, si es algo... Si hablamos de radiaciones nucleares o alguna cosa que sea más potente, pues igual es otro tema. Pero no, para cosas así más normales no suele ser, no es lo más habitual. A ver, en alguna cosa igual sí que puede pasar con algún fármaco o alguna cosa, pero no es lo más habitual. Suele ser más a lo largo del tiempo, no se suele desarrollar así tan rápido, generalmente. Yo tengo entendido que esto, joder, macho, estoy con las palabras que no te me preocupes. acuerdo de ninguna cuando lo voy a decir. El tubo de escape está el catalizador, Sí. puede ser, y Sí. eso tengo entendido que era precisamente porque el diésel con la mezcla que se hacía se producía cáncer, vaya, y el catalizador entiendo que es precisamente para eliminar esas partículas que producen cáncer. Para evitarlo, sí, generalmente lo del tubo de escape suelen generar muchas sustancias dañinas, como, no sé, monóxido, dióxido de carbono, compuestos óxidos de nitrógeno, y sí, generalmente lo que hacen los catalizadores es convertirlos a especies más inocuas o al menos menos dañinas. Que casualmente esos catalizadores que hablas son de metales preciosos, tipo rutenio, rodio, como se está hablando. Y por eso lo roban. Sí, sí. Por eso que también igual es Sí. una de las causas. Sí, es importante aquí. Como hemos tenido muchísimo. Sí, al final, sí, de toda la contaminación aérea que hay, tanto de partículas como de compuestos volátiles orgánicos, monóxido de dióxido de carbono, derivados de óxidos, distintos óxidos de nitrógeno, todo eso sí, a la larga suelen traer enfermedades, distintos tipos de enfermedades, algunas de ellas cáncer, aparte de otras, entre otras. Así que sí, es importante. La contaminación es un factor también de riesgo importante. Entiendo. Vale. Sí, pero no hay que ser tan lejos. El tabaco produce cáncer, nos lo pone en la cajetilla Sí. y seguimos fumando. No hay que irse a los óxidos que desprenden, los No. óxidos de nitrógeno que desprenden los fluorescentes, que pone en la cajetilla. Sí. Esto produce cáncer.
Sí. Y lo compras y lo fumas. Sí, ahí te metes directamente compuestos volátiles de orgánicos de estos que hablamos, los COF, que habéis visto alguna vez CV, que los soñaba los COF. Esos, por ejemplo, sí, el tabaco te lo estás metiendo directamente. Y lo pones. Sí, sí. Sí, con imágenes, con imágenes bastante explícitas, sí. ¿De verdad?